Para mí es un verdadero honor, como senior partner de Atrevia y como consejero de Talento EFOS, el poder, bueno, introducir un tema tan importante y con ponentes y expertos tan distinguidos como los que tenemos hoy, porque como todos sabemos, para el último trimestre del año está prevista la presentación de la última versión de la nueva estrategia farmacéutica europea. Los contenidos de la misma son de una extraordinaria importancia para el sector farmacéutico, ya que conformarán el nuevo marco regulatorio para los laboratorios en el continente europeo en los próximos años y quedarán establecidos de esta manera nuevas reglas de juego, nuevos objetivos y nuevas prioridades para toda la industria en este continente. Y claro, como todos sabéis, cuando se abre una discusión de este alcance, pues que prácticamente abarca todos los elementos y actividades clave de los laboratorios farmacéuticos, desde el acceso a los medicamentos innovadores, su evaluación, su suministro, el ecosistema de innovación en Europa, criterios de fijación de precios, reembolso y adquisición por parte de los Estados miembros, procesos regulatorios, reglas del mercado interior, en fin, y un largo etcétera de lo que son temas de enorme relevancia y trascendencia para todo el sector. Para ello contamos hoy con dos expertos y protagonistas, y además de expertos protagonistas, que nos van a ayudar a aproximarnos al desafío. Y como tal, desafío implica retos, implica complejidad, pero también implican oportunidades que podemos encontrar en tanto y en cuanto consigamos trasladar la voz del sector al desarrollo de esa versión final. Para ello tenemos hoy a Héctor Costa, director ejecutivo de Apifarma, la Asociación Portuguesa de la Industria Farmacéutica. Héctor ha sido director de evaluación de Infarmed del 2001 al 2003. A continuación fue director de medicamentos y productos de salud también en Infarmed hasta el 2004. De ahí, en su evolución, pasó a ser el asesor de la Secretaría de Estado de Salud los años 2004 y 2005. A continuación, tuvo experiencia en 2 laboratorios farmacéuticos en su país para ser, lógicamente, hasta hoy y durante los últimos 9 años, el director ejecutivo de Apifarma. Por otra parte, también contamos hoy con un buen amigo. La verdad que después de tantos años trabajando juntos, Humberto, es la primera vez que te hago una presentación formal, pero para quienes no conozcáis a Humberto, Humberto es el director general de Farmaindustria, es ingeniero industrial, ingresó en la administración pública en el año 79 en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Del 83 al 2001 tuvo diversos cargos directivos en la administración pública española, representante de España en la Agencia Espacial Europea, en el CERN, el Centro Europeo de Altas Energías, y presidente y consejero de diversas compañías públicas. Desde el año 2001, Humberto es el director general de Farmaindustria, presidente del SIGRE, presidente del SEBEN y vicepresidente del European Markets Committee de la EFPIA. Para poder abordar este tema, para poder gestionar todos los temas y las preguntas que vengan de la audiencia, también contamos con una persona también con enormes capacidades para hacer este trabajo de moderación, que es Manuel Mostaza. Manuel es el director de Asuntos Públicos y responsable del Departamento de Asuntos Públicos de Atrevia. Manuel tiene una experiencia de más de 15 años en gestión de proyectos y personas del ámbito público, así como en compañías como Indra y Sigma 2, donde ha tenido una relación de responsabilidad y colaboración, además, con medios de comunicación escritos y principales cadenas de radio en nuestro país. Además, Manuel trabaja como formador en cursos de posgrado e impartiendo conferencias para universidades, administración pública y organizaciones sin ánimo de lucro. Sin más, ya os dejo en manos de los expertos, del moderador junto con los expertos para abordar este tema tan interesante que evidentemente importa a cualquiera que tenga interés por el sector farmacéutico y su futuro. Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por tus cariñosas palabras, por tu presentación. Decía buenos días a todos y buen día a todos los amigos portugueses que se conectaran do noso país veciño. Creo que pocas cosas justifican más la organización de este seminario, aparte de lo que comentaba Javier, la propia raíz ibérica de Atrevia, ¿no? Una empresa
con una presencia fuerte en España, con una presencia fuerte en Portugal y con una presencia también fuerte en Bruselas. Así que yo creo que justifica plenamente pues, que tengamos con nosotros, como decía Javier, ¿no?, la suerte de contar con Farmaindustria, representada por Humberto, también con Apifarma, representada por Heitor, con la idea de que hablemos y reflexionemos sobre esta nueva estrategia farmacéutica europea. La sesión tiene que terminar a las 11 por la agenda de nuestros ponentes, que tienen una agenda complicada, así que yo no me voy a extender mucho. Les explico muy brevemente el funcionamiento. Va a exponer en primer lugar Humberto la postura de Farmaindustria y las reflexiones de Farmaindustria ante esta nueva estrategia, entre 5 y 10 minutos. A continuación intervendrá Heitor y luego, como soy el moderador, pues me arrogo el privilegio de poder hacerles una pregunta a cada uno y a partir de ahí abriremos el turno para que cualquiera de ustedes, de las personas que están inscritas, quieran preguntar. Sí les rogaría que, como ven abajo en la barra, hay un apartado de preguntas y respuestas. Por favor, canalicen ahí las preguntas y usen el chat para otro tipo de comentarios, pero por favor, hagamos las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Así que ya, sin más, agradecer de nuevo a Javier su presentación, agradecer a nuestros dos ponentes la amabilidad que han tenido de estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos los inscritos. Estoy seguro de que va a ser una sesión muy provechosa. Tiene la palabra Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. Pues, muchas gracias, Manu. Muchas gracias también, Javier, por tu cariñosa presentación e introducción. Y agradecer, como no, a Atrevia y a Talento por darnos la oportunidad de poder compartir con todos vosotros un rato para trasladaros cuáles son las reflexiones de la industria farmacéutica en relación a esta iniciativa que de tanto alcance como es la estrategia farmacéutica europea que está en estos momentos diseñándose, ¿no? Permitidme que situemos dónde está la acción para que todos estemos en la misma página. Como sabéis bien, la Comisión Europea desde hace tiempo tiene una clara voluntad, en algún caso espoloteada por los Estados miembros, de desarrollar una estrategia farmacéutica que contemple al medicamento en toda su globalidad. Entendemos que es una iniciativa interesante y, en principio, la van a poner en conocimiento de todas las personas interesadas en el último trimestre de este año. Bien sabéis que estaba previsto que apareciera incluso antes del verano, pero las circunstancias devenidas como consecuencia de la pandemia y también la necesidad de adaptar a la nueva realidad de esta estrategia, pues ha ocasionado este retraso, ¿no? Hasta ahora se ha dado a conocer una hoja de ruta que nos permite avanzar por dónde va a diseñarse o por dónde se está diseñando esta estrategia, sobre la cual ha habido la posibilidad de hacer comentarios a través de una consulta pública. Farmaindustria obviamente ha participado en ella, y se ha abierto también una consulta pública que terminará el 15 de septiembre para que todos los stakeholders concernidos en esta iniciativa puedan también trasladar sus comentarios y aportaciones para que el diseño de la estrategia pues, contemple toda la realidad del medicamento, ¿no? Decir que viene marcada por un convencimiento por parte de los Estados miembros y también de la Comisión de que en Europa hay un acceso desigual de medicamentos en los distintos países que conforman la Unión Europea, que no siempre los medicamentos son asequibles ni para pacientes ni para los sistemas públicos de salud, que también se da un cierto desabastecimiento y especialmente en esta época de la pandemia, de dura crisis, se ha evidenciado con más claridad de algunos medicamentos y de ahí la necesidad de una cierta autonomía estratégica europea, que también es cierto que las actividades de investigación a veces no están alineadas con las necesidades de salud pública. Y, por otra parte, la Comisión entiende que es hora también de adaptar el marco regulatorio a la nueva realidad científico-técnica y los desarrollos que se están produciendo en el ámbito biomédico. A partir de ahí surgen una serie de objetivos que son todos ellos loables. En primer lugar, pues intentar que haya un acceso de todos los pacientes europeos a los mejores tratamientos, que estén disponibles y que además se haga a unos precios asequibles. Esa es el primer gran objetivo que tiene esta estrategia. El segundo es intentar que Europa tenga una innovación acorde con estas necesidades sanitarias y que, a su vez, permita retomar un cierto liderazgo que Europa tuvo en investigación biomédica y que ha ido perdiendo en los últimos años como consecuencia de los avances que han tenido tanto los Estados Unidos como ahora los países asiáticos. Se trata de que haya las mismas reglas de juego en términos de calidad, en términos también de seguridad, en términos medioambientales con otros países de otros continentes y apoyar la capacidad de fabricación que tiene Europa de determinados principios activos y de determinados productos.
Y esta estrategia parece que va a estar basada en 4 tipos de estudios que se están desarrollando en estos momentos en la Unión Europea. Uno es el de la Copenhagen Economics, que está tratando de analizar el efecto de los certificados complementarios de protección. Otro es otra consultora importante europea, es Tecnópolis, que está analizando los efectos de la regulación sobre pediátricos y medicamentos huérfanos. También IQVIA está proporcionando un estudio sobre el mercado de los medicamentos en Europa, y se ha abierto también un procedimiento de autorización de comercialización para ver qué efectos tiene el procedimiento actual europeo en esta materia. Bueno, hasta aquí son los hechos y estos son realidades y es donde nos estamos situando en el ámbito de esta iniciativa de la Comisión Europea amparada por los Estados miembros. Yo creo que hay una necesidad importante de conciliar 3 objetivos básicos de los sistemas de salud. Uno es, como no puede ser de otra forma, el mejor acceso de todos los ciudadanos a todos los tratamientos disponibles, que eso sea compatible con una sostenibilidad de las cuentas públicas, puesto que en Europa la mayor parte de los medicamentos son financiados por los sistemas públicos de salud, y eso debe también conciliarse con un tercer vector fundamental, que es que las compañías que generan estas innovaciones puedan desarrollar su actividad en términos de normalidad. Luego, siempre decimos que hay que conciliar sostenibilidad, acceso e innovación. Y ese es el gran objetivo que debe perseguir esta estrategia. Obviamente, decía antes que la pérdida de competitividad que ha tenido Europa es manifiesta y se trata de poner en valor esa capacidad que tiene Europa de investigar y especialmente recobrar, si es posible, un cierto liderazgo. Hasta aquí los hechos. Vamos a ver cuál es nuestra valoración inicial, ¿no? En principio, como no puede ser de otra forma, pues acogemos favorablemente una iniciativa de este tipo. No podemos objetar el deseo compartido de los Estados miembros y de la Comisión y que a su vez al cual se une la industria farmacéutica de conciliar un acceso a los mejores tratamientos que sean asequibles y por lo tanto no pongan en riesgo la viabilidad de los sistemas públicos de salud, con un liderazgo, una promoción de la innovación, actuando en ese terreno las compañías implantadas en Europa. Sin embargo, es importante analizar con qué actuaciones, con qué tipo de instrumentos, con qué cambios normativos se pretende lograr estos objetivos. Ya sabemos que el diablo está en la letra pequeña y aquí se trata de ver cómo estos grandes objetivos, estos grandes retos, cómo se abordan. Y es ahí donde aparecen las preocupaciones lógicas de la industria farmacéutica, puesto que entendemos que una iniciativa de este alcance tan importante tiene que contar con la voz y los intereses de todos los agentes concernidos. Y aquí la industria ve algunos riesgos y, por lo tanto, pretende evitarlos. El primer riesgo es que se intente que a través de los derechos de propiedad industrial pues puedan solucionarse temas de acceso. Especialmente, decíamos antes que se están analizando los efectos que la normativa actual sobre pediátricos y huérfanos tienen sobre el acceso a estos medicamentos en Europa y especialmente los aspectos de protección de la propiedad industrial de estos tipos de medicamentos. También decíamos antes que esta consultora Copenhagen Economics está tratando de analizar los efectos de los certificados complementarios de protección y la industria teme que haya un cierto retroceso en los derechos de propiedad industrial para solucionar temas de acceso. Algo parecido, en ese temor, estamos en materia de precios de los medicamentos para que estos pudieran ser disponibles en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, 2 preocupaciones por parte de la industria: que se vean mermados los derechos de propiedad industrial o que se actúe sobre los precios para eliminar problemas que en estos momentos hubiera de disponibilidad de medicamentos. Bueno, nosotros entendemos que para que culmine ese equilibrio entre esos pilares básicos que decía, acceso, sostenibilidad e innovación, es necesario que se abra un diálogo entre todos los agentes concernidos, evidentemente entre la Comisión Europea, las instituciones europeas, los Estados miembros, los pacientes y la industria. Entendemos que la mejor solución, la mejor forma de encontrar vías para conciliar estos objetivos y para que esta estrategia europea contemple los intereses de todos los agentes concernidos es, sin duda, generar un diálogo a través de una plataforma, de un foro de alto nivel, en donde estén
todos los que tienen voz e intereses, pudiendo trasladar enfoques constructivos, enfoques colaborativos. Y ahí se trata, pues, de dotar a los sistemas de salud de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que la investigación biomédica está en las puertas de una revolución absoluta y que, por lo tanto, se va a producir pues, avances disruptivos que va a tener que incorporar los sistemas. Esto, unido a la digitalización, genera unos retos hasta ahora prácticamente desconocidos y entendemos que ese es un mecanismo en el que se tiene que actuar. El otro es analizar realmente cuáles son las causas por las cuales a veces se producen este tipo de falta de abastecimiento, a veces de insuficiente accesibilidad, insuficiente disponibilidad. Las causas son multifactoriales y por lo tanto hay que analizarlas en toda la dimensión. Hay que analizar también los efectos del mercado único, si existe una fragmentación del mercado único, si hay deficiencias en las cadenas de suministro, si hay diferencias en materia de precio y acceso en los distintos Estados miembros, si hay una falta de espacio presupuestario en algunos de los países que generen problemas de accesibilidad. Es decir, hay muchas causas que hay que analizar y viéndolo desde un enfoque colaborativo y constructivo. Y creemos que la respuesta no está en cambiar la legislación, sino en hablar, en dialogar y en buscar entre todos unas soluciones que entendemos pasan, como decía, por el diálogo, por el entendimiento, de tal forma que seamos capaces, repito, que es fundamental, de conciliar los tres objetivos básicos que debe tener un buen sistema público de salud. Es accesibilidad, es sostenibilidad y es innovación. Bueno, yo me callo aquí. Espero que en las preguntas podamos abundar en algunos de estos territorios y cedo la palabra a Heitor, que sin duda puede dar otro enfoque complementario al que yo os he trasladado. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Matemático con el tiempo, te agradezco el uso que has hecho. Pues efectivamente tiene la palabra Heitor ahora de Apifarma y como decía, pues luego yo haré un par de preguntas y damos paso al debate. Heitor, adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar un mix portugués, español, castellano, pero no va a salir perfecto. Pero pienso que todos los conseguimos entender si hablamos despacio. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y en relación a la cuestión que me ha sido colocada, mi perspectiva no puede ser muy diferente de aquella que Humberto haya presentado. La estrategia farmacéutica que ha sido lanzada por la Comisión es un proyecto que era previo a la COVID, pero con la pandemia lo pienso que ha asumido una importancia ainda mayor. Porque si hay una cosa que siento aquí en Portugal, pienso que lo mismo en España y en los otros países, es que la pandemia ha contribuido un poco para que, o mucho, que la industria farmacéutica sea vista hoy como una solución. Aliás, es la solución para la pandemia, más do que un problema de presupuesto, que como durante mucho tiempo por veces entendida, é hoje a solução. Sem uma vacina ou sem medicamentos, não vamos conseguir debelar esta infecção pelo SARS-CoV-2. E aqui em Portugal, esta é a ideia, é uma ideia que é de los portugueses, y que es una cosa buena vehiculada por la comunicación social, por los medios de comunicación. Porque, en facto, si la industria farmacéutica no consigue descubrir una solución para el problema, vamos a tener una normalidad anormal durante mucho y mucho tiempo. Y la esperanza
de todos nosotros es que la industria farmacéutica nos ayude a recuperar la normalidad normal. Y además, lo pienso que ha sido muy claro también con la pandemia la importancia de la industria farmacéutica como área económica del país. Es un sector que emprega personas muy diferenciadas y es sobre todo un sector con una incorporación en el Producto Interno Bruto muy grande y con una vertiente económica y un impacto social y económico muy grande, a comenzar porque es la responsable por la mejoración de la salud y de la calidad de vida de las personas, que son el bien más valuable que tenemos en nuestras sociedades, pero también porque tiene un impacto económico directo en las cadenas muy importante en la sociedad portuguesa. Y aquí en Portugal, en la estrategia farmacéutica, que vai contribuir para nos responsabilizar a todos enquanto sociedade, e aqui portuguesa, europeia, cidadãos, políticos, autoridades, instituições de saúde, reguladores, pessoas da ciência, das universidades, da academia e, claro, da indústria farmacêutica, para tener la importancia de la necesidad de priorizar el investimento en salud y donde naturalmente en este investimento en portugués, que en español no me recuerdo la palabra, es claro muy importante el acceso a innovación. La industria farmacéutica ha sido antaños un sector europeo competitivo a nivel mundial. El desarrollo de innovación era mucho mayor en Europa do que en los Estados Unidos y en el Japón. Y hoy el panorama no es bien así. En los Estados Unidos son hoy los grandes contribuidores por la innovación, los nuevos medicamentos, y la Europa ha perdido definitivamente competitividad. Y también, en simultáneo, a una cosa que es positiva, el sector de industria farmacéutica era uno de los que en el plano europeo era superavitario. Lo que yo quiero decir es que la Europa exportaba más do que importaba. Pero era un sector en pérdida de competitividad. Y entonces la Europa hace algún tiempo tiene tentado ganar competitividad en ese sector. Y competitividad que solo se gana si investimos claramente en el sector farmacéutico como estratégico por la Europa para nuestra competitividad en términos inovativos y para nuestra competitividad en términos económicos. Y es aquí que en términos nacionales y en términos europeos, lo pienso que las cosas son parejas. Porque la industria farmacéutica nunca se irá afastar de su misión fundamental, que es innovar y desarrollar nuevos medicamentos, vacinas, diagnósticos y que correspondan a las necesidades de tratamiento de las poblaciones y que contribuyan para la mejoría de la vida de las personas y la mayor cantidad de tiempo de esa vida, que aliás, el prolongamiento de vida en las sociedades ha sido en todo el mundo, la mayoría, 35 a 40%, es la responsabilidad son de los medicamentos en los últimos 35 años. Entonces, aquí en Portugal, que nosotros pensamos, y pasaré a la estrategia europea porque estamos todos alinhados, que el acceso a innovación
em tempo e equitativo, isto é, quem está nas mesmas condições deve ter o mesmo acesso, é um dos pilares fundamentais que sustentam, que são o princípio do nosso sistema de saúde, de qualquer sistema de saúde moderno e de uma sociedade moderna. E então, este deve ser um objetivo que é compartilhado por nós outros, por os governos e por toda a sociedade portuguesa e por todos os atores da sociedade. E neste enquadramento, pensamos que aqui devemos desenvolver novos modelos de negociação que nos diferenciem e que se fundamentem no valor que aportamos à sociedade e aos doentes e que permitam um acesso rápido de todos à inovação terapêutica e tecnológica. É verdade que à medida que inovamos, vamos a necessitar de ter abordagens muito inovadoras em termos de preços e pagamentos, que permitam colmatar as necessidades de los doentes, mas também de los governos, de los sistemas de saúde e, como disse Humberto, uma questão que nós outros havemos sido sempre muito sencillos e que havemos sempre contribuído para, porque havemos sempre tido acordos com o governo para contribuir para, que é a sustentabilidade do sistema de saúde. Não há sector mais responsável e atento e colaborativo para a sustentabilidade do sector do que a indústria farmacêutica. E porque nosso foco são os doentes e claro que estaremos sempre abertos a construir com o governo soluções para a sustentabilidade daquilo que é nosso ADN, que é poder tratar os doentes. E aqui entronca a estratégia europeia. Nós outros em Portugal, há 2 ou 3 anos atrás, que prosseguimos esta estratégia e sempre havemos construído pontes, interfaces com todos os outros actores do sistema de saúde, para discutir com eles nosso papel e seu papel em la desarrollo e la sustentabilidade do sistema. E é aqui que temos já plataformas de entendimento comuns que estabelecidas, uma Convenção Nacional da Saúde, que é muito também trabalho de nós outros, e que a prioridade é mesmo cuidar do sistema de saúde, de que esse sistema de saúde seja inovador e que a indústria farmacêutica contribua com sua inovação dentro desse sistema de saúde. Em termos europeus, face à perda de competitividade e à necessidade de que o sistema farmacêutico europeu ganhe competitividade, seja inovador e seja um dos seus principais sectores econômicos da Europa, como pero necessita de ser mais, porque estamos de facto perdendo competitividade. A Comissão Europeia ha lançado esta estratégia farmacêutica que agora ganha uma importância redobrada, porque a pandemia nos trouxe outras evidências. Nós outros não temos capacidade de produção de substâncias ativas e mesmo de façonagem. A própria Índia e China, que quando se tiveram que adaptar às exigências europeias em termos de qualidade, a Índia foi perdendo também capacidade de produção, porque é diferente produzir em níveis de qualidade inferiores aos da Europa, é mais barato,
pero si tenemos que mantener el nivel de calidad que los ciudadanos europeos merecen y necesitan, claro que las cosas, mesmo las Indias, no consiguen abastecer de la misma forma. No teníamos equipamientos de protección individual, como habíamos visto, dependientes de los países de la Asia. Habíamos visto con la pandemia que era necesario también que, en términos de vacinas y tratamientos, la Europa pudesse ter um contributo decisivo. E aqui a estratégia europeia, que vai desde a investigação e desenvolvimento hasta a acessibilidade equitativa e a todos os pacientes, é aqui que a estratégia europeia tem que ter também em consideração outros aportes. Es lo pelo cual también la estrategia de farmacéutica se entronca con la estrategia industrial europea. Es aquí que entronca con el programa europeo, el primer programa con dinero para la salud de la Europa, que ha sido lanzado también para ayudar a los países en esta fase de dificultad de la pandemia. Y que entronca también con el programa de investigación de Europa, y claro también que entronca con el programa ambiental, porque la industria farmacéutica tiene y continuará a tener preocupaciones ambientales en su desenvolvimiento en cada país. Vamos acabando, Heitor, por favor. Sí, para que nos dé tiempo a las preguntas. Vamos terminando, por favor. Sí. No voy a hablar mucho más del programa europeo porque Humberto lo ha explanado muy bien. Apenas ha intentado hacer aquí una ponte con nuestras preocupaciones nacionales. Es claro que estamos, inclusive con la creación de un foro nacional que habíamos dado los pasos y que queremos alargar para la cuestión farmacéutica solamente, porque nosotros no vamos a construir nada a nivel europeo ni nacional si no lo hacemos en conjunto con todos, no lo hacemos si comenzamos a misturar asuntos. Propiedad intelectual es fundamental para el desarrollo de cualquier sector, incluindo la industria farmacéutica. Si vamos a confundir propiedad intelectual con acceso, no es la idea, ni eso es positivo. Contribución para la sustentabilidad del sector de la salud. La industria farmacéutica portuguesa, española y europea tiene lecciones a dar, a muchos otros sectores, porque hace mucho tiempo que tenemos una experiencia colaborativa con los gobiernos para nos ayudar a mantener sistemas de salud sostenibles para todos. Muy bien, pues muchas gracias, Heitor, por la exposición. Tenemos ya alguna pregunta, pero me vais a permitir que empiece haciéndole una a Humberto. Nos quedan 20 minutos. Os ruego, por favor, brevedad y concisión en la respuesta. La primera pregunta es para Humberto. Humberto, ¿cuál es la opinión de la industria farmacéutica sobre el objetivo de la Comisión de recuperar para Europa esta fabricación de medicamentos esenciales? También lo comentaba ahora Heitor. ¿Crees que puede beneficiarse España de esta posibilidad? ¿Qué habría que hacer a este respecto? Sin duda, la verdad es que ese es un reto muy importante, como hemos comentado. Europa y Estados Unidos en general, o el mundo occidental, ha ido perdiendo progresivamente la capacidad de producir materias primas y nos hemos encontrado en esta crisis sanitaria con dificultades de abastecimiento de algunos de estos productos. Se trata de que Europa recobre la autonomía, si no globalmente, sí por lo menos en un porcentaje importante de algunos de los productos que deben ser calificados como esenciales, que permitan que los ciudadanos europeos puedan pues llevar una vida en términos de normalidad, aquellos que padecen una enfermedad. Hay que pensar que la erosión que ha sufrido los precios de los medicamentos maduros en Europa y en el Occidente nos han llevado a esta situación. Pongo un ejemplo simplemente de lo que ocurre en España. El 58% de los medicamentos que se venden en las oficinas de farmacia tienen un precio inferior a 3,2 euros, venta al público.
y cerca de un 40% tiene un precio inferior a unos 60 euros. Es imposible competir con países en donde la mano de obra es mucho más barata, donde las horas trabajadas son muchísimo más elevadas, donde las condiciones de implantación, especialmente medioambientales, son inferiores y donde además no hay control si hay ayudas de Estado o no hay ayudas de Estado para la implantación productiva de estas compañías asiáticas. España y Europa tienen que recobrar. Lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los medicamentos esenciales que pueden y deben producirse en nuestro continente. No se trata de que cada país se autoabastezca, no se trata de esto, se trata que entre todos logremos una cierta distribución, pero que permita que Europa, ante cualquier situación de emergencia, pues pueda abastecerse. Pensemos que no es que haya una mala intención por parte de nadie, pero es que las fronteras pueden cerrarse o las fábricas pueden cerrarse por motivos puramente sanitarios, de emergencia sanitaria. ¿Qué hacer al respecto? Hombre, yo creo que hay que intentar armonizar los estándares de calidad, de seguridad y medioambientales de todos aquellos que operan en el sector farmacéutico, independientemente del ámbito donde operen. Yo creo que eso es muy importante. Hay que intentar ver también las políticas de precios europeas que sean compatibles con el atractivo de que haya fabricación local. Claro, con esos precios que antes decía, es prácticamente imposible que haya producción en Europa de medicamentos maduros. Hay que ver cuál es el retorno adicional que pudiera compensar precios más elevados para que esa producción se realizara en nuestro territorio. Obviamente debemos intentar que haya una clara, abierta y, no sé, transparencia en la competencia que hay entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca originales. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección y hay que ver qué incentivos se pueden proporcionar, no sé si de carácter fiscal o de cualquier otro tipo, que no conculque el régimen de ayudas de Estado en este ámbito. Y España tiene una verdadera oportunidad para poder ser competitivo en la captación de inversiones. Recientemente ha salido un informe del Real Instituto Elcano en el que evidencia que nuestro país podría ser un hub de inversión de medicamentos esenciales, puesto que hay compañías farmacéuticas muy bien posicionadas, con capacidad de producción, con tecnología muy sofisticada y con capacidad de hacerlo con precios altamente competitivos. Luego debemos intentar entre todos una acción colaborativa de nuestras compañías, de nuestras administraciones, ver cómo podemos sustanciar, concretar la producción de este tipo de medicamentos esenciales, obviamente no todos, pero sí aquellos que en el conjunto global de Europa nos permite tener una cierta garantía de que hay un abastecimiento que ante cualquier emergencia sanitaria podamos tener esa garantía para todos los ciudadanos. Creo que hay que trabajar en ello, sí que hay voluntad por parte de las administraciones tanto europeas como nacionales y uno de los objetivos que tiene también esta estrategia farmacéutica es propiciar esa capacidad de autoabastecimiento de medicamentos esenciales en nuestro continente. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Una pregunta para Heitor que yo tenía planteada, pero bueno, me alegra ver que coincide con algunas de las que se están planteando, así que la intento reformular. Heitor, está relacionada con la presidencia portuguesa del año que viene. Mi pregunta era, ¿cómo crees que puede la industria farmacéutica contribuir al éxito de la presidencia portuguesa? Pero bueno, coincide con alguna que han hecho un poco en esta línea, ¿no? ¿Qué acciones vais a desarrollar para esa presidencia desde Apifarma y qué importancia le dais al tema de esta presidencia? Te ruego también brevedad en la respuesta, que tenemos varias preguntas más. Gracias, Heitor. En términos de la presidencia portuguesa en primer lugar va a atravesar varias presidencias el tema de la estrategia farmacéutica. Y no vamos, claro que estando una línea que va a pasar por la presidencia portuguesa, que es la estrategia farmacéutica y todo lo que está en el entorno, vamos a estar consonantes con aquilo que son los objetivos de la industria farmacéutica europea en términos de estrategia farmacéutica. Acceso equitativo, capacidade de desenvolver novos modelos de pagamento, não confusão entre o que é propriedade intelectual, que é um elemento fulcral da capacidade e da competitividade da indústria, com questões de acesso, como lo ha dito Humberto há pouco,
no vamos aquí estar a confundir certificados complementares de protección con otras cosas que no tienen nada a ver. Incentivos para la inversión en la industria farmacéutica en las áreas clave importantes para el tratamiento de nuestros pacientes. Y claro que un abordaje que pase por un envolvimiento de todos los actores de la salud, de la economía, del mundo digital, porque no nos podemos olvidar que vamos a tener una transición digital, que es una de las prioridades de la Comisión, y que tiene mucha acuidad en la salud. Portanto, envolver todos y trabajarnos todos en conjunto en un foro. Y en este caso, en términos europeos, un foro europeo de alto nivel que pueda ayudar a facto a abordar todos estos asuntos. Después, en términos muy concretos, no sabemos si la presidencia alemana va a conseguir terminar el dossier de la evaluación europea de tecnologías de salud. Si no ha sido fácil la gestión de este dossier, pero si la Alemania no lo consigue terminar, lo pienso que lo debíamos intentar y nosotros aquí ayudar lo que podamos para que sea una prioridad la finalización de tal dossier. Después, el Plano Europeo de Lucha contra el Cancro. También no sabemos, va a ser una prioridad de la Alemania, no sabemos si va a terminar o no con la Alemania, probablemente sí, pero si no, tenemos que estar preparados para tener nuestro papel aquí en Portugal, también en la cuestión del Plano Europeo del Cancro. Y después, nuestro gobierno tiene unas ideas de la transparencia, que era su idea, que nosotros no nos estamos reviendo mucho en la cuestión de transparencia de precios, porque esa transparencia tiene que ser vista en el contexto del foro, en un contexto de un desarrollo del sistema europeo que no pasa por esa cuestión tal cual el gobierno lo habla, pero pensamos que la transparencia debe ser vista, y es importante la transparencia, en el cuadro de la transición digital. Transición digital es muy importante para el gobierno portugués. Nosotros, en términos de salud, tenemos algún papel liderante a nivel europeo. Tenemos una red de prescripción electrónica que es, talvez en un caso europeo, no sé si hay muchos, pero es un ejemplo. Nosotros no tenemos prescripción médica en papel. Tenemos un sistema muy desarrollado, pero mal desarrollado porque no está integrado, pero tenemos que caminar en ese sentido. Pero como la estrategia farmacéutica va a caminar para a par con la estrategia de transición digital de Europa, que es también fundamental para la competitividad de Europa, nosotros o que vamos a trabajar aquí también, y estamos pensando en avanzar con una iniciativa de ese tipo, es la transparencia sobre el punto de vista de transparencia de información, de transición digital, de prueba del valor de nuestros medicamentos, porque no tenemos prueba de valor en la vida real si no tenemos datos de la utilización en el contexto clínico del día a día, y por tanto, digitalización de los sistemas, e-health es un dossier que es una prioridad para Epifani. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta ahora que, bueno, yo creo que es para los dos, pero si os parece, por seguir con los turnos, pues me gustaría escuchar primero cuál es la opinión de Humberto y de Farmaindustria. Preguntan, ¿qué medidas podemos proponer desde el sector a la Comisión Europea?
incentivos para reubicar la producción de productos acabados y APIs en Europa. Francia, por ejemplo, está dando incentivos fiscales, nos dicen. Pues me gustaría escuchar primero tu opinión, Humberto, y luego la de Héctor. Bueno, yo lo he comentado antes ya, voy a reiterarme porque lo he comentado en la pregunta anterior, pero bueno, yo diría que no se trata, en definitiva, de conculcar ningún principio elemental de las ayudas de Estado. Yo creo que hay que formular una política de precios distinta que no erosione los precios de algunos medicamentos que son esenciales y que nos impide esa política drástica de precios competir con los países asiáticos. Esa es la realidad. Evidentemente que hay que buscar mecanismos para que la implantación sea más fácil, agilizar trámites administrativos, pero yo creo que lo que se trata es de que haya una política de precios no tan agresiva. Comentaba antes que los medicamentos ya tienen en Europa unos precios que parece difícil que se puedan producir en ningún ámbito del planeta, que podamos introducir 28 cápsulas en un blister con un prospecto, una cajita, y que además a partir de ahí tengan sus márgenes el fabricante de la materia prima, el que lo ha envasado, el farmacéutico y la distribución, pues parece prácticamente imposible. Se trata, por otra parte, de armonizar una serie de estándares en materia de calidad, decía antes, en temas de seguridad y en temas medioambientales. Yo creo que este es otro requisito fundamental. Pero no olvidemos cuál es la realidad. Hay unas asimetrías en la forma de operar algunas compañías en Asia y las compañías que operan en Europa. Comentaba antes que si en Europa se trabaja 1000 horas menos que en Asia, si en Europa resulta que nuestros costes laborales son 2 veces los costes laborales de estos países, pues es difícil poder competir en esos términos. Y no podemos pensar que el precio es el único componente. Hay también la posibilidad de utilizar las compras públicas como una fórmula para poder considerar todos estos aspectos de producción local, de estas estandarizaciones en términos de calidad, seguridad y medioambientales, y hay que avanzar en esa dirección. Y repito, hay compañías muy bien posicionadas que con una posibilidad de actuar con estas condiciones que yo estoy comentando, pues serían capaces de, de producir una serie de medicamentos que son esenciales y evitar el riesgo de que nos desplazáramos a otros continentes para poder garantizar que cada ciudadano en Europa y en España tienen el medicamento que necesitan para combatir su enfermedad, ¿no? Pero vamos, es reiterativo a lo que he dicho antes. Creo que antes he comentado abiertamente ya cuáles son los aspectos por los cuales nos hemos encontrado en esta situación y por dónde deberíamos avanzar, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Humberto. Héctor. Nosotros hemos aquí comisionado un estudio externo que está siendo hecho porque consideramos que la estrategia industrial y Portugal puede tener un papel en términos de inversión en Portugal en estas áreas. Claro que no vamos a fabricar tudo en Europa, nem todos lo vamos a fabricar lo mismo, nem eso es la idea. Es como la cooperación que la estrategia europea también prevé en otras áreas, designadamente el plano financiero que vai estar também acoplado en área de salud pela primeira vez, que há que haver uma cooperação entre países. Pero la fabricación en Portugal puede ser una oportunidad, no sé, de sustancia activa, si de producto acabado, pero está siendo desarrollado el estudio. Claro que, y tenemos que sublinhar aquilo que Humberto ha dicho, no se va a resolver el problema de Europa, Portugal, España, Francia o otro país cualquier, si no enfrentamos el problema de los precios erodidos que Europa tem caminhado para. Europa não vai ter a capacidade, mesmo que a Índia ou a China se tenham que adequar às exigências de boas práticas de fabrico europeias,
pero vai ser muito difícil fabricarmos. Temos que enfrentar a questão que não podemos tratar os medicamentos como se seja um produto igual a qualquer outro, cuja redução de preço se faz por redução de marginales. Não é o caso. O medicamento é uma coisa diferente. É uma coisa em que se investe para descobrir e que precisamos de ter mais dinheiro para descobrir mais e que é um produto que não se deve tratar exatamente como os outros. E deve ser pago pelo valor que ele aporta, não como uma coisa qualquer que se vai erudindo até que não há interesse industrial para lo hacer. Temos que resolver essa questão e em Portugal e nos outros países, pero aqui que somos um dos países com preços mais erudidos e mais baixos de toda a Europa, ainda temos que lo resolver mais, porque não vai haver fábrica se não resolvermos essa questão, e seja que fábrica for. Claro que uma outra oportunidade por Europa, embora o Reino Unido estava mais adiantado, é a biotecnologia. A biotecnologia hoje tem um valor añadido maior do que a fabricação química. E é claro que essa é o gold standard de la inversión en fabrico. Pero era importante, pero no vamos a ter fábricas de biotecnologia por todos os países de Europa. Que gostaríamos de nos candidatar? Sim. Pero havemos comissionado um estudo, estamos aguardando. Pensamos que é uma oportunidade, sim, que devemos apostar, sim, que devemos encontrar uma solução por la remuneração daquilo que é nosso trabalho, sim, porque preços mais baixos na Europa toda e que não pagam a inversão não dá, e claro que depois há outro tipo de incentivos que são fiscais ou outros e que os expertos que havemos contactado estão também estudando essas hipóteses. Bueno, muy bien, estamos ya, nos quedan 2 o 3 minutos. Sí os pediría para acabar, y antes de darle las gracias a Javier y a todos los participantes y desde luego a vosotros, sí que os pediría, Humberto y Heitor, que en un minuto, porque nos quedan apenas 4, que en un minuto me resumierais qué pensáis que ha aprendido Europa de esta pandemia en términos de industria farmacéutica. Ya os digo, si tuviéramos que dar un titular, digamos, Humberto, ¿qué es lo que crees que ha aprendido la industria europea? Y luego Heitor, por favor. Yo creo que hay 3 lecciones muy claras como consecuencia de esta pandemia. La primera es la necesidad de tener sistemas de salud fuertes que permitan abordar cualquier situación de emergencia sanitaria. Hemos visto que tenemos sistemas con algunas debilidades, con algunas fisuras que hay que intentar taponar y que, por lo tanto, debemos invertir más en los sistemas de salud. El segundo es la necesidad de contar con sectores estratégicos capaces de poner en marcha iniciativas de manera urgente y rápida que permitan pues satisfacer las necesidades que tiene un país en materia de medicamentos. Y el sector farmacéutico ha respondido absolutamente con una responsabilidad absoluta, proporcionando medicamentos que necesita la población, y no ha habido ni un solo paciente, al menos en España, que se haya quedado sin el medicamento que necesita para combatir su enfermedad. No solo aquellos que estaban intubados, que estaban en UCI, sino aquellos incluso esos 25 millones de españoles que toman cada día un medicamento. Y el tercer elemento clave para mí es la importancia que tiene la investigación biomédica. Hemos hablado poco en esta sesión de la investigación biomédica, que es clave. Es uno de los vectores, la investigación biomédica es uno de los vectores que va a marcar el desarrollo futuro de las sociedades. Junto a la transición ecológica y junto a la digitalización, la investigación biomédica va a marcar el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Y es fundamental que invirtamos en ese ámbito. Es clave. Hemos visto en esta pandemia que no hay economía si no hay salud.
Y no hay salud si no hay investigación. Por lo tanto, yo creo que es una lección clarísima para todos los que actúan en el ámbito público, el que haya recursos suficientes para potenciar la salud y recursos suficientes para potenciar la investigación biomédica. Muy bien, muchas gracias. Pues la misma pregunta, Heitor. La pandemia ha traído tres cosas para mí a nivel europeo y portugués. Primero, la salud, que es una competencia nacional, la Comisión Europea nunca la ha considerado mucho como una prioridad, que la primera vez es una prioridad clara. Segundo, los sistemas de información y los datos clínicos y el seguimiento de los doentes y la colectánea de datos por vía digital y la partilla de esos datos, fundamental. Que también fundamental para la epidemiología y para la previsión de eventuales nuevos problemas. Tercero, la importancia, de facto, del sector de los productos de salud. Medicamentos, vacinas y otros productos que son fundamentales para que en cualquier situación de contingencia y de emergencia como la que haya ocurrido, los países puedan hacer face a los problemas y tratar bien sus pacientes. La Europa ha finalmente caído en sí y percibido que la salud, los medicamentos, los otros productos de salud y la troca de información y la reutilización y la utilización de la e-health como un fundamental para la Europa, para mí ha sido lo más importante.